Hola, soy el fotógrafo Rodrigo Pelicier. En este video les quiero dar una opinión personal, pero que creo que a más de alguien le puede servir. Yo he visto mucho por internet que hay fotógrafos que recomiendan derechar el histograma. Yo soy de la idea que es mejor mantenerlo con una buena medición. Es decir, no veo el motivo de tener que derecharlo si hacemos la medición en un gris medio. Si la medición está bien hecha, donde tengamos todas las zonas de iluminación bien definidas aquí en el histograma, como en este caso, no hará falta derecharlo, porque las altas luces nos van a quedar sobreexpuestas. Vamos a perder detalle en esas zonas. Por eso siempre yo recomiendo hacer la medición en base al gris medio. Porque claro, si hacemos una medición general, como en este caso donde tengo pasto a todo sol, pasto a la sombra, una casa en sombra, las paredes en sombra quiero decir, con un techo muy iluminado, por supuesto que vamos a perder los detalles en las altas luces. También sobre el techo veo el cielo, que refleja más luz todavía, más vamos a perder ese azul del cielo. Por eso yo recomiendo usar el histograma para tener una buena idea de las luces que estamos captando en nuestra fotografía, pero haciendo la medición una vez más en el gris medio. Si hacemos una buena medición con la cámara, con el exposímetro de la cámara, que es de luz reflejada, no tendremos problema en tener una fotografía correctamente expuesta. Pueden hacer la prueba, les sugiero eso, que prueben. Yo siempre en estos videos busco eso, darles una idea, pero que ustedes vayan probando y que saquen sus propias conclusiones y aprendan cómo conviene más usar estos aparatos fotográficos que tanto queremos. Si no se han suscrito aún a mi canal de YouTube, les sugiero que lo hagan y que también hagan clic en la campana de YouTube para que reciban notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video explicándoles estos temas que yo sé que a muchos les son de gran utilidad por los comentarios que me escriben, ya sea aquí en el mismo canal o en forma directa. Que estén muy bien, amigos míos, espero que sigan progresando con las fotografías y nos vemos en otro video. Hasta luego.